De regreso en nuestro espacio semanal, el negocio del fútbol, todos los lunes 9 p.m. aquí por UTV, conversando con el gurú del marketing deportivo latinoamericano, don Gerardo Molina. Adelante, Adrián, con tu consulta. Gracias, David. Don Gerardo, pues muy interesante en este primer bloque, pues abarcamos un poco lo que es la parte del 5.0, lo que es como las bases o los cimientos del mismo, sobre qué vamos orientados y qué estamos esperando, pero como decimos popularmente acá en Costa Rica, tropicalicemos el tema. Exacto. ¿Cómo pinta o cómo se puede realizar el trabajo del marketing 5.0 en nuestro país? ¿Cómo, bajo todo este formato de reuniones y todo lo que ha acontecido esta semana, cómo lo visualiza usted y cómo lo proyecta? Bueno, en realidad lo que yo, digamos, he tenido muchas reuniones con empresas y con federaciones, y pues también con atletas, deportistas y demás, y sí es una gran carencia en Costa Rica, ¿no? Es decir, hay una gran deficiencia en este estadio de la digitalización en la que estamos, porque lo correcto sería hablar de cómo estamos en la digitalización, ¿no? Cuán digitalizados estamos, ¿no? Y no pasa solamente la gente va a querer escuchar más en clubes de fútbol, ¿no? Porque, o puntualmente en general en todos los deportes, porque son todos válidos en cuanto a la metodología que hay que aplicar, porque todos tienen sus seguidores y la metodología que tenemos que aplicar a nivel profesional exige las mismas, digamos, las mismas prácticas, ¿no? Entonces, sí, es decir, no diría yo una desatención, sino una falta de know-how de cómo trabajar justamente esa base de datos. Y fundamentalmente sí un interés en general de la mayoría por querer trabajarlos, con querer tomar ese digamos, know-how que hemos hablado y hemos un poco establecido intercambios de cómo hacerlo, ¿no? Y de cómo, más que nada, cómo dar el primer paso, que yo digo que es lo más importante, ¿no? Si bien es step by step, paso por paso, lo que creo que Costa Rica necesita, creo que a nivel industria deportiva, ¿sí? Es un tratamiento de datos profesional. Creo que esto no es una cuestión de una federación o de una marca, sino que es una situación en general, yo diría un poco más bien dentro de la industria, lo que llamamos más cultural, más de cultura de trabajo en digital. Se trabaja mucho en off y poco en on. Entonces, ya en sí, de por sí, incluso todas las ofertas que llegan y las pocas ofertas que pueden llegar, no llegan por el canal digital, que es en realidad por donde nos informamos todo el tiempo, Claro, por donde estamos, claro. Convivimos con el celular, nos vamos a dormir con el celular, es nuestro compañero o compañera del celular, según les guste. Entonces, qué mejor lugar para, por ahí rápidamente, de un modo más sencillo, más rápido, más operativo, podemos llegar a ese fan. Pero la pregunta también es esta, es ¿con qué oferta le llegamos? Entonces, ¿qué pasa? El ámbito digital requiere una oferta que esté a la altura, digamos, de que la persona puntualmente pueda captar rápidamente un mensaje, le pueda interesar, porque lo que decía don Javier en el bloque anterior, las nuevas generaciones tienen muy poca paciencia y poco tiempo, con lo cual si uno no hace un trabajo muy rápido y no genera y no crea contenido, que a este tema voy, uno no crea un contenido adecuado, específico, no hay atención y no hay visibilidad tampoco. Entonces, una carencia es crear contenido de calidad, tener una buena creación de contenido para después poder utilizar las redes sociales y poder utilizar el ecosistema y poder digitalizar con buenos contenidos. No nos sirve de nada adentrarnos, incluso a conocer esa data, si no tengo en paralelo esa creación de contenidos que si son generados incluso por los mismos fans, mejor. Si le damos participación a que el fans nos diga qué quiere recibir, qué necesita, si quiere ver a un jugador o si tiene una preferencia por querer la camiseta a un costo diferencial, es él el que nos tiene que dar la información para construir ese contenido. No es que desde las agencias de marketing deportivo o de las mismas Sport Property o las marcas son ellos quienes deben definir qué se debe consumir, sino que la pregunta sería qué demanda la demanda. ¿Qué demanda la demanda? Y ahí vamos a tener un resultado. Y con ese resultado es en donde se debe trabajar planificadamente con una visión que no es Costa Rica, sino acá vamos a hablar un poco de Latinoamérica, Eso lo iba a pensar. muy cortoplacista.
Y lamentablemente, como digo, la industria deportiva, como todas las industrias y como todas las empresas y demás, debe trabajar de lunes a viernes a horario corrido y con la misma cantidad que ocupan los departamentos comerciales en todas las industrias. La industria deportiva hace excepciones en cuanto a esto. Entonces, es que voy un día, es que voy dos, es que voy a un horario. No, no, no. Esto requiere un trabajo diario. Sí, no. Y si hablamos de digital, y si hablamos de contenidos, la gente quiere que los contenidos sean todo el tiempo nuevos, más ofertas, que no me den la misma, hoy quiero otra cosa, cambian rápidamente de ganas de hacer. Es decir, no estamos hablando de la década del 70 en el cual uno compraba una, por decir así, una cocina por 30 años. Esa era el mercado de ofertas se terminó. Hoy tenemos un mercado que es de demanda. Y en el ámbito de la industria deportiva, como está la pasión, esa demanda tiene una ciclicidad tremenda. Entonces necesitamos estar a la altura de la rapidez de pensamiento de nuestros potenciales consumidores, ¿no? Por eso está bien transformar a un fan en lo que podría ser un cliente, pero en el concepto de poder atenderlo, de preocuparse, Protagonismo. de darle protagonismo, lograr que cada fan pueda ser VIP. Digamos, Walt Disney decía, cada persona que compró un boleto y pasó en aquel momento, ¿no? El molinete, ya este no existe más, y pisó el parque adentro, ya es VIP. Ya es una persona y tan importante como cualquier otra que entre aquí. Todos valen por igual. Entonces, esta visión y esta filosofía que aplicó de modo pionero en la década del 60 Walt Disney con ese marketing y ese management, es como debemos pensar. Tenemos que darle toda la importancia hasta el último fan. Gerardo, el contenido, y uno ve, por ejemplo, el fan con esta visión nueva que usted está diciendo de prácticamente de dar contenido diario, ¿verdad? Hay gente que paga esas aplicaciones porque quiere estar más cerca de las propiedades deportivas. Y ese es el target de prácticamente alimentar de contenido a ese fan, ¿verdad? Exactamente. El armar el contenido y darle contenido a toda esta información no es fácil, ¿verdad? Y las propiedades deportivas tal vez no tengan la capacidad logística de hacerlo. Exacto. ¿Cómo trabajar ese campo? Porque usted lo dijo, es tan importante hoy día un departamento de mercadeo como uno de tipo comercial o financiero, ¿verdad? Exacto. Bueno, las principales propiedades deportivas del mundo y del mundo del desarrollado, en realidad, digamos, trabajan con agencias y con empresas especializadas en marketing deportivo, en imagen deportiva, en marketing deportivo digital. Trabajan con, por supuesto, equipos de empresas que les brindan el servicio porque aún pudiendo y teniendo el dinero, prefieren dar en manos de especialistas el trabajo, ¿no? Por eso, digamos, existimos empresas como la nuestra hoy en todo este ámbito, ¿no? Para, de alguna manera, formar y cooperar y formar equipo y trabajar conjuntamente toda esta problemática, ¿no? Y se avanza muy bien y se hace crecer, y nosotros tenemos muchos casos de éxito, de haber entrado en tierra arrasada y hoy tener ya una estructura de federaciones que tienen, no solo han crecido deportivamente, porque las marcas al ingresar ingresos hacen que se posibilite, ¿sí?, el acceso de herramientas que necesitan los deportistas, implementos, por ejemplo, participación en más campeonatos internacionales. Es decir, hoy sin marcas no hay deporte. Claro. Entonces hay que entender esto. Entonces no hay crecimiento. Pero también las marcas tienen que saber que el patrocinio sin activación en realidad prácticamente es un anuncio de prensa. Es decir, no deja de ser más que un anuncio de prensa, ¿no? Entonces, en realidad, hoy es más importante hablar antes de un patrocinio y de números en general, o de millones, o de números más pequeños, hablar de cómo vamos a activar esta asociación de patrocinio entre una propiedad deportiva y una marca, qué activaciones vamos a hacer en función de nuestras propias necesidades, trabajar en conjunto y no como hoy separadamente en Latinoamérica, trabajar más en conjunto como se hace en Europa, de modo tal de que nos conozcamos como en realidad y nos reconozcamos en algunos objetivos en común y activar con esos objetivos en común. Siempre, por supuesto, apuntando al
a lo que yo llamo el objetivo del marketing, que es hacer feliz al fan, hacer feliz a la gente. Entonces, también las marcas tienen mucho, don Javier, para trabajar. Es decir, las marcas también tienen que adentrarse muchas veces, y nuestra tarea de asesoramiento incluye a las grandes marcas, incluso marcas multinacionales, que no conocen a veces un poco digamos, el territorio del marketing deportivo, o nos piden consejos cómo generar ese patrocinio o de qué manera vincularse. A veces se desconocen si cifras son altas o bajas, si, en dónde estar presentes, es decir, si voy a estar en redes, de qué manera lo voy a hacer, porque en realidad el trabajo del marketing deportivo es más complejo, porque cuando trabajamos esa data y esas redes, vamos a tener no un protagonista, sino dos. La propiedad deportiva por un lado, que hay que cuidarla, y las marcas por el otro, que también hay que cuidarla. Y cómo buscar ese win-win, Gerardo, Exactamente. en ambas, porque al final de cuentas no es que solo gane la marca deportiva o solo la marca comercial, sino que sea un win-win para ambas partes, y también no dejando de lado la parte más importante, que es el fan también. Claro, por ejemplo, a nivel para que la gente entienda cómo funciona una empresa de marketing deportivo, o cómo trabaja un comercial de una empresa de marketing deportivo, ¿no? Si nosotros nos contactamos con una marca y un colaborador de nuestra empresa entabla negociaciones y se llega a un acuerdo, digamos específicamente, lo que intentamos ver es cuánto va a invertir, cómo va a invertir, si implica esto que decíamos, patrocinio más activación, que sí es básico, pero también el retorno de la inversión. Es decir, antes las marcas en el marketing, hasta el marketing 3.0, era mayormente lograr visibilidad. Y hoy sigue siendo muy importante, por supuesto, pero era fundamentalmente visibilidad. Hoy se le ha empatado a la visibilidad la monetización. Entonces, primero quiero saber cuánto voy a invertir, quiero que me des un estimado y un proyectado de cuándo me va a retornar la inversión, y que me cuentes si voy solamente a recuperar la inversión y gané en visibilidad, que es muy bueno porque gano fama, prestigio, reputación, es muy importante la visibilidad, por supuesto, pero ¿y si voy a ganar dinero? Entonces, ¿voy a monetizar? Sí. ¿El ROI cuál va a ser el retorno de la inversión? ¿En qué tiempo? Y yo te puedo estimar, y hay que estimar un proyecto de tiempo que va a retornar esos, no sé, 2 millones de dólares que pueda haber puesto en un patrocinio. ¿En cuánto le va a retornar? Y le va a retornar con las activaciones. Si la activación no es retorno, es evidente, ¿no? Entonces, y después, bueno, a partir de ahí, de un modo sustentable en el tiempo, cuándo y de qué manera y cuánto empiezo a ganar. Entonces, uno le va a decir, perfecto, 6 meses te retorna la inversión, y del 6 más un día empiezas a ganar dinero. Es un poco la estructura de cómo trabajamos en la empresa. Esos son los tres pilares. Sí, los tres pilares que yo creo que hoy, los tres desafíos y de unificar y de entender a la industria deportiva a nivel mundial en general, ¿no? Cuáles son los desafíos que nos planteamos a veces en muchos, digamos, networking con empresarios y con dirigentes, es el hecho de los tres pilares que plantea Euromérica. Es decir, el primer pilar es, como decíamos, la visibilidad. El primer pilar fundamental es visibilidad. El segundo pilar es la monetización. Y el tercer pilar es la sustentabilidad. Es un poco, en resumen, de lo que hemos hablado. Son los tres pilares y los tres desafíos que tenemos en la industria deportiva. Lograr, digamos, incluso trascender estos tres pilares y solidificarlos, ¿no? Pero van en conjunto, están conectados, van en conjunto. Pero por supuesto que la planificación de cada uno lleva un trabajo específico, ¿no? En particular. Pues Gerardo, también creo que el atleta hoy día, el de alto rendimiento, el crack, la superestrella, juega un rol importantísimo, ¿verdad? Porque no solamente por ser parte de esa propiedad deportiva, sino también él propiamente hace sus negocios individualmente con sus asesores y su empresa. ¿Cómo se manejan los derechos de imagen de los jugadores con las propiedades deportivas, ¿verdad? Porque muchas veces hay clubes que adolecen de eso, no explotan la imagen de los jugadores, ¿verdad? Y tal vez el fan quiera acercarse a sus ídolos, ¿verdad? Sí, bueno, es una realidad tal cual la mencionas, es una problemática en sí también a resolver, pero también hoy sí hay un ámbito de grandes beneficios. Hoy pasamos a tener fans
de equipos o fans de deportes a partir de ciertos jugadores estrellas. Correcto. O seguir un deporte por un X jugador. La identidad que te Claro, entonces eso es lo que llamamos el jugador marca, ¿no? Es decir, que el jugador se ha transformado en un producto y algunos incluso en una propia marca, ¿no? Está de más nombrar los grandes íconos, hablar de un Jordan o hablar de un LeBron o hablar de un Messi o un Ronaldo. A ver, en cada disciplina hay gente muy destacada también en el tenis. Exactamente. Entonces, evidentemente, hay muchos seguidores que van al deporte por el jugador. Por eso ahí se abre una instancia de importancia del jugador y en los contratos, que en Latinoamérica a veces se adolece mucho, es poner las cláusulas de imagen. Es decir, si nosotros estamos hablando de un plan de activaciones, debemos haber previsto que contamos con con la imagen de ese jugador. Porque para activar, si estamos hablando de un equipo o de una federación con sus atletas, tenemos que tomarlos a ellos como símbolo de la visibilidad para poder activar. Pero para eso no puedo activar ni tomarlos si no tengo los derechos de imagen previamente digamos, concertados por contrato. Entonces, sí hay mucha carencia de derechos de imagen que no los explotan las propiedades deportivas, sino que son explotados por los propios jugadores o los propios atletas que montan sus redes, sus patrocinadores y se lanzan, digamos, de un modo tampoco tan profesional a tener una cantidad de seguidores muy importantes y muchas marcas van atrás de los jugadores, también siguen a ciertos jugadores. Que no muchos son estrellas, sino que también tenemos dentro de esta industria muchos influencers. Claro. El 5.0 nos habla justamente de eso, del poder del jugador, del poder de la figura de la estrella y de la aparición en la era digital del rol del influencer para poder expandir la visibilidad y para poder expandir marca, ¿no? Entonces, el influencer hoy es muy, muy importante. Entonces, sí se debe revisar a medida cada contrato y sí se debe velar por tener lo que se llaman derechos compartidos. Es decir, el jugador puede tener, o el atleta puede tener sus derechos para poder tener patrocinios, los puede compartir en un porcentaje con el club en el cual juega o con la federación, y la federación debe tener su porcentaje. Y ahí sí voy a un término tuyo que es de Harvard, ahí en los derechos de imagen yo voy por un modelo win-win, ¿no? En donde haya una equiparación win-win, en donde el jugador pueda tener sus patrocinadores, pero responda también en un 100% a los patrocinadores que pueda tener la federación o el club. Claro, porque hace que lo proyecte la imagen. Exactamente. Entonces, que es una compensación. Muy bien, estamos conversando con don Gerardo Molina, el gurú del marketing deportivo, como hemos aprendido, espero ustedes también. Pero vamos a ir a nuestro segundo corte comercial, ya regresamos aquí por el negocio del fútbol.